Pues al momento de las sesiones que llevamos, hemos visto lo que son las operaciones binarias, los grupos, los campos, grupos abelianos. Hemos visto propiedades de las operaciones binarias que nos dan precisamente esto de las estructuras, nos ayudan a clasificar a las estructuras. Y pues vamos a dejar ese tema un poquito atrás, aunque está relacionado con este tema que vamos a ver a continuación. Entonces, oficialmente comenzamos lo que es el tema 2, el tema de espacios vectoriales. Entonces, eh, para este caso, lo primero que debemos comentar es el concepto de vector y el concepto de escalar. Entonces, vamos a tomar en consideración eh, que desde el punto de vista algebraico, los vectores y los escalares son diferentes a lo que ustedes tienen en mente respecto a ese tipo de construcciones. Y digo que es un poquito diferente porque las cantidades que llamamos vectoriales y escalares son más antiguas que los vectores. Los vectores nacieron más o menos por ahí de mediados del siglo XIX y pues las cantidades vectoriales ya habían sido descritas desde antes. Tan fácil que toda la teoría de la mecánica newtoniana pues viene del siglo XVII, es decir, 200 años antes de, de que conociéramos qué es un vector. Entonces, las cantidades vectoriales y escalares son más antiguas que lo que sabemos del concepto matemático de vector y de escalar. Y entonces, aquí es donde pues entra lo que vendría siendo el concepto que ustedes conocen como vector. Ustedes conocen al vector como algo que tiene magnitud, dirección y sentido. Eso es lo que conocen ustedes como un vector. Pero, en esencia, esto no es un vector. Esto es una cantidad vectorial. Esto es lo que en física le llamamos cantidad vectorial. El escalar, pues en general nada más decimos que tiene magnitud y esa sería una cantidad escalar. En realidad, el concepto en matemática de vector es el siguiente. Los vectores son elementos que pueden sumarse entre sí. Eso es un vector. Eso es lo que vamos a conocer aquí como vector. Y tal vez piensen, pues esto es una definición muy, muy amplia. Y pues sí, porque en realidad los vectores son muy amplios. La naturaleza de vectores, el tipo de vectores son muy amplios. Podemos sumar funciones. Significa que las funciones son vectores. Podemos sumar matrices. Sucede lo mismo. Las matrices también son vectores. Números reales también son vectores. Números complejos, otro tipo de vectores. Básicamente todo aquello que puedan sumar entre sí, todos esos elementos que ustedes tengan definida una regla, una operación binaria llamada suma,
Eso es un vector. Ahora, tampoco hay que irnos al extremo y decir, pues cualquier conjunto va a estar conteniendo vectores. No todos, porque existe una estructura que se llama espacio vectorial, en el cual sus operaciones deben cumplir con ciertas propiedades. Solo así lo vamos a llamar espacio vectorial y a su elemento, pues, le vamos a llamar usualmente como el vector. Sucede lo mismo con otra operación que le voy a llamar escalar. Y a el escalar lo vamos a conocer como el elemento de un campo de la estructura algebraica que vimos el lunes pasado. El escalar es el elemento de un campo que multiplica a un vector. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que la estructura algebraica anterior que vimos, el campo, el que cumple con las 11 propiedades, de las cuales vimos un ejemplo para probar si efectivamente era un campo, esa estructura nos va a ayudar a cimentar lo que es el espacio vectorial. Porque aquí entonces tenemos que definir dos operaciones importantes. La primera pues es la suma. Y la siguiente es multiplicación. Pero aquí ya va a tener un apellido. Que es la multiplicación por escalar. Entonces, estas dos son las operaciones que nos van a fundamentar todo lo que es el espacio vectorial. Y ya que veamos la definición completa de espacio vectorial, hay que tomar en cuenta que también se van a cumplir propiedades y que es como una estructura algebraica similar al grupo abeliano. De hecho, el espacio vectorial en su definición contiene un grupo abeliano y que se auxilia de un campo. Entonces, en esencia, el espacio vectorial va a tomar en cuenta dos operaciones: suma, multiplicación por un escalar. Esas son sus operaciones básicas. Podemos definir otras dentro de esta estructura algebraica, pero esas ya no son básicas. Las básicas sí son estas: suma y multiplicación por escalar. Y a partir de estas vamos a ir construyendo muchas cosas que ya conocemos. Por ejemplo, vamos a saber a partir de esto por qué es que podemos hacer la suma de fuerzas. Si ustedes tienen un bloquecito, lo analizan en su diagrama de cuerpo libre, ven todas las fuerzas que tienen y resulta que el bloquecito está en reposo, vamos a saber por qué la suma de todas las fuerzas nos devuelve el 0, el vector nulo en esencia. Es lo que le vamos a llamar vector nulo. O también vamos a conocer por qué resolvemos los sistemas de ecuaciones lineales como los resolvemos. O por qué el producto punto tiene las características que tiene para calcular ángulos, proyecciones, etc. O por qué la derivada aplica como aplica, que ustedes pueden separar la derivada de una suma en la suma de derivadas y los escalares pueden entrar y salir libremente de la derivada, precisamente por estas operaciones. Y ya estamos comentando estas operaciones, las básicas dentro del espacio vectorial. Y entonces, estas dos operaciones me indican lo que se conoce como la linealidad. La linealidad incluye
conservar estas dos operaciones. Todo aquello que ustedes vean que se puede sumar, que pueden multiplicarlo por un escalar y que cumple con las propiedades de la definición que vamos a ver a continuación, nos dan la característica de linealidad. De hecho, por eso esta asignatura se llama álgebra lineal. De ahí viene, de que solamente vamos a plantear problemas que incluyan suma de vectores y multiplicación por escalares. De ahí viene esta cuestión de linealidad. Geométricamente lo vamos a ver al final de la sesión, al principio de la clase de lunes. Tiene que ver sí con rectas con una característica especial. También tiene que ver con planos, con la misma característica que deben tener las rectas. Pero en realidad la linealidad viene de conservar estas dos operaciones en todos los fenómenos dentro de una estructura algebraica llamada espacio vectorial. A ver, aquí les pregunto, ¿alguna vez habían visto una definición como esta para vector y escalar? Ya sea en cálculo y geometría analítica o en estática, que también usan vectores. Bueno, la razón por la cual en esas asignaturas no lo han visto de esta forma es que esta asignatura está fundamentada directamente en matemática. Es pura matemática. En el caso de por ejemplo, estática, pues ahí ya es directamente la aplicación física. Y en el caso de geometría analítica, de cálculo y geometría analítica, ahí es directamente la aplicación geométrica. Entonces, aquí ya es fundamental por qué pueden hacer lo que hacen en estática y en cálculo y geometría analítica. De hecho, a mí me gusta utilizar mucho la parte de álgebra vectorial, de recta y plano que ven en cálculo y geometría analítica para que podamos ver de una forma más precisa esta cuestión de álgebra lineal, ¿sí? Y para que vean cómo está relacionada precisamente con esa asignatura. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, entonces, vamos a comenzar con esta primera definición de ya propiamente lo que es álgebra lineal. Y pues tenemos ahí lo que es la definición del espacio vectorial. Y entonces aquí es donde contemplamos que V es un espacio vectorial sobre un campo K. Aquí no importa qué campo sea. Lo único que interesa es que K tenga esa característica de campo donde tenemos dos operaciones binarias y se cumplen 11 propiedades. Las propiedades que analizamos el lunes pasado. Entonces, V es un espacio vectorial sobre el campo K si definimos las dos operaciones, la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. Aquí quiero comentarles, estas operaciones ya tienen nombre, es suma de vectores y multiplicación por un escalar. Que las definamos o no de manera usual, por ejemplo, como suman polinomios, pues, término a término, multiplican un número por un polinomio, también multiplican cada término del polinomio lo multiplican por el escalar, por el número, que la definan así, o se inventen otra manera de realizar la suma vectorial, eso es otra cosa. Pero las operaciones siempre se llaman suma de vectores y multiplicación por un escalar. La regla que usemos para realizarlas es independiente del nombre, ¿sí? Bueno, estas dos operaciones van a satisfacer 10 propiedades.
5, que son las que tienen numeradas del 1 al 5 para la suma de vectores, y 5, que sería para la multiplicación por un escalar. Dense cuenta que del lado izquierdo, las propiedades del 1 de la suma de vectores tiene que ver con un grupo abeliano, porque tenemos que la suma de vectores pertenece al conjunto, es decir, es cerrada. Podemos asociar en esta suma, podemos conmutar, existe un elemento neutro que le vamos a llamar el vector nulo y existen elementos inversos. Entonces, aquí es donde vemos que existe un grupo abeliano dentro del espacio vectorial. La suma de vectores dentro de esta estructura algebraica siempre me define un grupo abeliano. Las otras 5 propiedades, que en este caso son para la multiplicación por un escalar, ya no forman una estructura en particular, porque recuerden que habíamos visto dentro de la definición de operación binaria que los elementos que intervienen en la operación deben ser del mismo conjunto. Aquí no sucede esto, porque los vectores pertenecen a V, acá lo tenemos arriba, U pertenece a V, y los escalares pertenecen a K. V y K no siempre son el mismo conjunto, hay ocasiones en las que sí, pero de manera general eso no sucede. K sería un conjunto numérico como los reales, los complejos o incluso los racionales, y V pues pueden ser matrices, pueden ser funciones, pueden ser los vectores de R2, R3 que ustedes manejan usualmente, pueden ser polinomios, pero también pueden ser números reales o números complejos. Después tenemos otras propiedades que cumple la multiplicación por un escalar, en las cuales pues podemos establecer que el escalar lo podemos asociar al vector o al escalar o a cualquiera de los dos elementos que estén interviniendo ahí. También tenemos lo que es la distribución. Son dos distribuciones, lo que vendría siendo sobre la suma de vectores o bien sobre la suma de escalares, porque recuerden que es un campo. Bueno, en esencia tiene que ser una primera operación dentro del campo. Bueno, y pues tenemos una última propiedad en la cual estamos utilizando la unidad del campo. S1 me representa la unidad del campo y que al momento de multiplicarse por un vector, pues no la va a afectar. Entonces, tomen en consideración que estas son las propiedades que debe cumplir las dos operaciones que estamos trabajando dentro del espacio vectorial. Y además, que las reglas de la suma y de la multiplicación por un escalar no necesariamente son las usuales. Pueden ser redefinidas. Sí puede suceder esa situación, pero no se casen con la idea de que siempre van a ser las usuales dentro del conjunto en específico que vayamos a trabajar. Aquí también les comento, las propiedades de la multiplicación por un escalar no tienen nombres en específico. Hay algunos libros, algunos sitios, algunas personas que, por ejemplo, a la primera propiedad le llaman cerradura, cuando en realidad ya sabemos que dentro de nuestra definición de operación binaria, pues esto no es como tal una operación binaria y no puede cumplir con la cerradura. Hay quienes a la definición de abajo le llaman homogeneidad, pero en realidad podríamos decir que es una forma de asociación. La homogeneidad en álgebra lineal la vamos a conocer en transformaciones lineales. Las que podrían tener menos discusión son las siguientes, que podríamos decir que es distribución sobre la suma de escalares o distribución sobre la suma de vectores. Y la última pues nada más tiene que ver con la unidad del campo, que en esencia pues no tiene ningún nombre en específico. Entonces,
Aquí no se peleen por el nombre de las propiedades. Solamente conozcan que la multiplicación por escalar debe cumplir con estas 5 y que la suma es un grupo abeliano. A partir de esto, todo lo que cumpla con estas propiedades, que esté definido sobre la suma de vectores y la multiplicación por un escalar, siempre va a ser lineal. De ahí viene el nombre de nuestra asignatura. Bueno, más que el nombre, el apellido, porque el nombre es álgebra. El apellido es lineal. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, ahora, aquí les hago el comentario que vamos a trabajar de manera similar a como lo hicimos la última sesión. Vamos a ver dos ejemplos, uno de un conjunto que no es espacio vectorial y uno en el que sí es un espacio vectorial. Entonces, vamos a tomar en cuenta que para no trabajar tanto, ya vamos a conocer algunas propiedades que ya se cumplen, ya no hay que probarlas, y otras de esas propiedades, entonces sí las vamos a tener que cumplir. De aquí también les comento, la forma de operar es como lo hicimos desde la semana pasada. Ir analizando qué es lo que pasa con cada una de las propiedades al irlas desarrollando o bien verificar si cumplen con la forma del conjunto. Entonces, tomen en consideración que prácticamente no va a cambiar nada de lo que hemos visto anteriormente a lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, les pongo entonces nuestro primer ejemplo. El ejemplo 1 nos dice un conjunto que no es espacio vectorial. Aquí de inicio ya les digo, no es espacio vectorial. Cumple algunas de las propiedades de la definición, sí, sí las cumple. Pero vamos a ver qué sucede con el resto. Aquí vean que nos definen a la suma de vectores como la multiplicación de dos números y a la multiplicación por un escalar nos la definen como el escalar multiplicando al número que tomaremos como vector y después multiplicado por 2. Cuestión importante que tiene que ver con el conjunto. Aquí nos dice el conjunto R más, es decir, los reales positivos. Y aquí les hago el comentario. Los números reales positivos no incluyen al 0. Y no lo incluyen porque el 0 es un elemento neutro. No tiene signo. Que a conveniencia lo tomamos a veces positivo, a veces negativo, pues eso es a conveniencia dependiendo de lo que estemos haciendo. Pero de la naturaleza del conjunto de los números reales hay 3. Números positivos, números negativos y número neutro, que es el 0. Entonces, el 0 no está en el conjunto R+, que es el conjunto de los números positivos, de los reales positivos. Y vean que aquí hay diferencia. El conjunto de los reales positivos y el campo de los reales. En el primero son solamente números reales positivos. En el segundo ya incluimos cualquier número real, positivo, negativo o el 0. Entonces, esa es la diferencia aquí. Aquí tengan cuidado cuando estén trabajando el campo, cuando estén trabajando el conjunto, que puede ser espacio vectorial. El campo generalmente nos dicen que son los reales o son los complejos. A veces que son los racionales. El conjunto va a tener diferente forma. Pueden ser números reales, pueden ser complejos, pueden ser parejas ordenadas, matrices de orden 2, funciones, polinomios, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta la naturaleza de los conjuntos y fijarnos que ambos son diferentes. Para este ejemplo, fijarnos que ambos son diferentes. ¿Sí queda clara la diferencia entre el conjunto de los reales positivos y el campo de los números reales? Vale.
Entonces, lo primero que nos dice es, nos definen la suma de vectores como la multiplicación de dos números XY y la multiplicación por un escalar como alfa por X es igual a 2 alfa X. Alfa aquí pertenece al campo porque es el escalar. Y el conjunto de los números reales positivos son los vectores que se están sumando, es decir, X y Y. Aquí por cuestiones de edición no me alcanzó un espacio pertinente para que no se viera todo amontonado en la lámina para indicar eso, pero siempre nos lo indican, por eso se los estoy comentando aquí. Los elementos que se están sumando X y Y pertenecen al conjunto que estamos analizando y los escalares, que generalmente los denotamos con letras griegas, pertenecen al campo. Entonces los escalares, que serían las letras griegas, son los que pertenecen al conjunto de los números reales, puede tomar cualquier valor. Y los vectores XY son los que pertenecen al conjunto de los números reales positivos. Entonces, vamos a ver las propiedades que nos hacen falta. Aquí ya nos dice que la suma de vectores cumple, que pertenece aquí a los reales positivos. Aquí también me faltó ponerles un número más de que estos son los reales positivos, porque es el conjunto que estamos analizando. Nos dice que también la suma de vectores es asociativa, es conmutativa, existe un elemento neutro, un vector nulo E, y existen los elementos inversos, que al aplicarse la operación de suma de vectores me devuelve efectivamente el vector nulo. Este E está haciendo aquí las veces del vector nulo. Bueno, ¿qué sucede con el resto de propiedades? Me voy a pasar a la pizarra. Entonces, aquí nada más reescribo. Esta es la que definimos como suma vectorial. Esta es la que definimos como la multiplicación por escalar. Y aquí sí lo voy a especificar, aquí sí tengo espacio. X y Y pertenecen a los reales positivos y alfa solamente pertenece a los reales. Entonces, esa es la diferencia. El campo es este, y el que en este caso no sería espacio vectorial es este. Bueno, las 5 propiedades que nos dicen están incluidas en la suma vectorial. Nos dicen que ya se cumplen. Esas, como ya sabemos que se cumplen, ya no vamos a probarlas. Vamos a probar el resto. Las 5 propiedades de la multiplicación por un escalar. Es decir, vamos a ver si alfa x pertenece a los reales positivos. Vamos a ver si alfa beta por x es lo mismo que alfa multiplicando a beta x. Es decir, que podemos asociar los escalares en la multiplicación por escalar. Vamos a ver si la multiplicación por escalar se distribuye en la suma de escalares. Si la multiplicación se satisface en la suma de vectores, se distribuye sobre la suma de vectores. Y vamos a ver si la unidad del campo no me afecta al vector al momento de multiplicarlo. Bien, estas son las 5 propiedades que vamos a probar.
tal vez ya se dieron cuenta que debido a la definición de la multiplicación por un escalar, no se van a satisfacer algunas de estas propiedades. Y tal vez ya se dieron cuenta cuál de esas propiedades no se satisface. Pero las voy a probar las 5, nada más para que veamos cómo proceder al momento de probar estas propiedades. Y uso estas propiedades pues porque las del grupo abeliano ya sabemos cómo probarlas. Estas son nuevas, entonces pues vamos a ver cómo podemos manipular estas para saber si se trata o no de un espacio vectorial. Ya sabemos que no, pero vamos a ver cuál no se cumple. Y aquí les reitero, el orden en el que las prueben no importa. Aquí, como todas en estas, ninguna depende de la otra en particular, pues entonces pueden iniciar con la que quieran. Bueno, aquí, básicamente, por orden, voy a comenzar con esta. Más le voy a poner la propiedad 1. Esta va a ser la 2. Esta es la 3. La 4. Y la 5. Así nos vamos a ir, nada más en orden de cómo están listadas. Cada quien lo puede probar en el orden que quieran. No hay ningún problema al respecto. Vamos a llegar exactamente al mismo resultado. A ver, nada más rápidamente. Tengo. Si yo multiplico un escalar por x, por un vector x en este caso, el resultado, de acuerdo a la definición de la operación, a la reglita que nos están dando aquí arriba, esta, lo que vamos a hacer es multiplicar el escalar alfa por el valor x y además lo vamos a multiplicar por un 2. Bueno, aquí quiero preguntarles, ¿el producto de estos pertenece a los reales positivos? No en todos los casos. Vamos a ver por qué no en todos los casos. Primero, ¿2 pertenece a los reales positivos? Pues sí, es el número 2 positivo. ¿X pertenece a los reales positivos? Pues sí, acá arriba, en la definición de las operaciones, pues me están diciendo que X efectivamente es un número real positivo del conjunto que estamos analizando. Y aquí es donde viene el problema, porque alfa pertenece a los reales. Y como les comenté mientras estábamos viendo en la pantalla el enunciado del ejemplo, como alfa pertenece a los reales, pues resulta que alfa puede ser mayor a 0. Puede ser igual a 0 o puede ser negativo. Y entonces, tenemos el caso. Si alfa es igual a 0, aquí les voy a poner alfa igual a 0. Ahí. Vamos a poner más al centro. Si alfa es igual a 0, eso quiere decir que 2 alfa x es igual a 0 y entonces este no pertenece a los reales positivos porque ya comentamos, el 0 no está incluido en los números reales positivos. Y aquí tenemos algo peor. Si alfa es menor a 0, tengo el producto de dos positivos, 2 y x, pues es positivo. Pero al multiplicar por un número negativo, entonces este va a ser menor a 0. Y por lo tanto, 2 alfa x tampoco pertenece a los reales positivos. Entonces nos damos cuenta desde esta primera propiedad de la multiplicación por un escalar que no se satisface. Si yo multiplico un escalar que pertenece a los reales o un número que pertenece a los reales alfa
por un hipotético vector que pertenece a los reales positivos, no me va a devolver otro vector de los reales positivos. Entonces no se satisface esta propiedad. Y en consecuencia, ya con esta única probamos que efectivamente no es un espacio vectorial. Porque recuerden que las estructuras algebraicas nos dicen o cumples todas o con una que te falta ya no cumples la estructura. ¿Sí queda claro esto? Porque la primera propiedad de la multiplicación por un escalar no se satisface. Bueno, ay, de hecho se me olvidó poner aquí el número. Para eso los numeré, para ponerles el número y no se lo puse. Ahí está el número 1. Bueno, voy a probar las otras 4 para que veamos si efectivamente se trata o no de un... Bueno, ya sabemos que no es un espacio vectorial. Vamos a probar las otras 4 para ver si se satisfacen o no se satisfacen de acuerdo a las operaciones que nos están dando. Entonces, indíquenme si le puedo bajar. A ver, vamos a probar la segunda. Y la segunda me dice que puedo asociar los escalares por el vector de esta forma. Bien. Aquí lo que les recomiendo es lo siguiente. ¿Se acuerdan que cuando probábamos asociación y distribución en el campo y los grupos abelianos, había un paso intermedio donde hacíamos un cambio de variable? Pues aquí también les recomiendo lo mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta forma. Digamos que alfa por beta es el escalar gamma. Y entonces de este lado tendría la multiplicación de gamma por x. Bien. Del otro lado tendríamos alfa y vamos a hacer la multiplicación por un escalar que tenemos ahí en ese paréntesis. Recordemos que la multiplicación por un escalar me dice, multiplicas al vector por beta o por el escalar y además le multiplicas por 2. Entonces, el resultado de esta, de acuerdo a esta definición de la operación binaria, bueno, no de la operación binaria, esta no es operación binaria, de la operación de multiplicación por un escalar, debe ser 2 beta x. ¿Sí queda claro por qué es 2 beta x? Sí, porque estamos siguiendo la regla de la operación que tenemos acá que nos dice, para multiplicar un escalar por el vector x, lo que haces es multiplicar el escalar, pero además multiplicarlo por 2. De ahí salió este otro 2. Bueno, ahora, aquí hagan otro cambio de variable. Digan que este va a ser su vector y. Entonces tendrían el producto del escalar alfa por el supuesto vector y. De este lado, podemos aplicar la operación binaria, dale con la operación binaria. Podemos aplicar la operación de multiplicación por un escalar nuevamente. Y pues recordemos, si yo multiplico un número x, un posible vector x, por el escalar, lo que hago es ese producto lo multiplico por 2. Del otro lado puedo aplicar lo mismo. El escalar alfa por el supuesto vector y se multiplican
y después se multiplican por 2, es lo que me dice la regla. Ahora, lo que podemos hacer a continuación, este se va a quedar exactamente igual por el momento, y ahora sí regresamos del cambio de variable. Recordemos que gamma habíamos dicho que era alfa por beta. Entonces sustituyo gamma por su correspondiente alfa beta. Y recordemos que y era 2 beta x. Entonces esto me quedaría como 2 beta x. Bueno, del lado derecho reducimos un poquito. 2 por 2 es 4 por alfa por beta por x. Y díganme si son iguales. No son iguales, entonces nada más por este 4 y por este 2 no son iguales. Entonces esto no es igual, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Y por lo tanto, ya tenemos 2 de las 5 propiedades que no se satisfacen. Aquí pues corroboramos, efectivamente no es un espacio vectorial. Lo vimos en la primera propiedad de la multiplicación por un escalar. Lo vemos con esta segunda y nos damos cuenta, corroboramos que efectivamente no es un espacio vectorial. No cumple al menos 2 de las 10 propiedades que esta estructura algebraica tiene. Lo que pasa es que como estamos haciendo el cambio de variable de un lado únicamente sobre escalares, sobre alfa beta, lo voy a poner con otro color. Aquí sobre alfa beta estamos haciendo el cambio de variable, pero eso es puramente sobre escalares. Y del otro lado ya estamos realizando lo que es la operación de la multiplicación por un escalar. Entonces, lo voy a poner acá de manera general de esta forma. La multiplicación de vector por escalar que nos están diciendo pues es esta. Entonces, aquí ya se está aplicando esta regla de correspondencia de la operación. Y del otro lado, lo único que estamos haciendo es aplicar la propiedad del campo, la cerradura en el campo. Si yo multiplico dos números, pues me devuelve otro número. En este caso son números reales. Eso es lo único que estamos haciendo aquí. De un lado estamos haciendo un cambio de variable sobre el campo y del otro estamos haciendo un cambio de variable sobre los vectores, sobre el resultado de esta operación de multiplicación por un escalar. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno. A ver, vamos a probar la siguiente entonces. Nada más déjenme ver cuál de las dos distribuciones habíamos puesto primero. Sobre la suma de escalares. Bueno, a ver, ¿le puedo bajar? Entonces, la tercera tendríamos la suma de escalares por el vector me tiene que devolver la suma de multiplicaciones por un escalar. Entonces, para que esta propiedad se cumpla, debemos multiplicar por un escalar el vector, en este caso x, y tiene que ser igual
a multiplicar cada escalar por el vector y después sumarlo. Por acá les voy a poner la definición de las operaciones porque aquí estamos combinando las dos operaciones. Lo voy a poner en términos de m y n. La suma vectorial nos la están definiendo como el producto de los dos vectores. Y la multiplicación por un escalar pues es esa multiplicación, pero además multiplicando por 2. Esas son las definiciones que nos están dando de estas dos operaciones dentro del supuesto espacio vectorial. Entonces, pues vamos a hacer lo que hemos hecho al analizar igualdades a ambos lados. Vamos a desarrollar de un lado, vamos a desarrollar del otro y vamos a ver si nos devuelve lo mismo. Ahora, nada más para que no se junte mucho. Nada más lo separo un poquito y ya que quede de esa forma. Bueno, a ver. Aquí nuevamente lo que les he recomendado siempre, donde vean un paréntesis, hagan un cambio de variable, así como lo hicimos hace rato. Entonces, en este caso, la suma de alfa más beta, le voy a hacer el cambio de variable por gamma. Ya después lo sustituimos y vemos que nos devuelve. Entonces, de este lado izquierdo, aplico la operación de multiplicación por un escalar, cuyo resultado es este. Ahora, del lado derecho, voy a aplicar primero multiplicación por un escalar en cada uno de los casos. Y entonces me va a quedar como 2 alfa x más 2 beta x. Entonces, aquí apliqué nuevamente esta regla de operación. Acá sucedió lo mismo. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es sustituir aquí gamma, lo que nos dio de alfa más beta. Entonces, esto nos quedaría como 2 por alfa más beta por x. Y nos queda de esa forma. Del otro lado, voy a sustituir este por m y este por n. Bueno, aplico la suma. Ahora vean que de este lado, del lado derecho, voy a aplicar la suma de vectores, de acuerdo a como me indica en esa regla. Entonces la suma aquí directamente sería la multiplicación de estos dos. Esto se va a seguir quedando de esta forma, porque la suma que estamos manejando dentro de los escalares es diferente de la suma que estamos manejando dentro de los vectores. Entonces no la podemos mover, esta se tiene que quedar de esta manera. Bueno. Y entonces hago la sustitución de estos dos. Recuerden que m es 2 alfa x por n, que es 2 beta x. Bueno. De este lado se sigue quedando igual, no le puedo hacer absolutamente nada. Y del otro lado, pues como ya tengo como tal números reales que ahí me indica que se están multiplicando, entonces pues los multiplico, aquí sí. Bueno, estos dos son iguales. Otra vez, vean que otra vez vemos que no se cumple la igualdad, no se satisface. Diferente, 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 diferente. Y en consecuencia,
Ya llevamos 3 de las propiedades de la multiplicación por un escalar que no se satisfacen. De hecho, acá es más clara pues, porque tenemos el x cuadrada de un lado y el x simple del otro. Entonces, nunca se va a cumplir a menos que sea 1, que un número real positivo sea igual a su cuadrado. Solo con 1 se satisface eso. Estoy hablando de números reales positivos. Y pues 2 y 4 no son lo mismo. Y obviamente la suma de alfa más beta no es lo mismo que el producto de alfa por beta. Entonces, aquí nos damos cuenta de que esta tercera propiedad de la multiplicación por un escalar que ya hace uso de la suma no se satisface. ¿Algún comentario hasta aquí? Ah, pues porque como en la operación me dice que los números se tienen que multiplicar entre sí, entonces lo que tengo que hacer es este número lo tengo que multiplicar por este número. Pero es por eso, porque la regla de la suma de vectores me dice que se tienen que multiplicar. Nada. Bueno, ¿algo más? ¿Qué pasó? Ah, porque recordemos que alfa y beta son del campo de los números reales. Los reales en general. Y x es de los reales positivos. La suma en los reales positivos la estoy definiendo de esta manera. Y la suma en los reales es la que conocemos usualmente. Entonces, aquí ya no habría compatibilidad para multiplicar este por esto, hacer la distribución, porque este, en esencia, es elemento diferente de estos dos, de alfa más beta. Por eso es que ya no realizamos esa multiplicación o esa distribución como tal. De nada. Bueno, de todos modos, si lo hiciésemos, dense cuenta que haciéndolo o no haciéndola, aquí tendríamos esto, pero como aquí ya estamos manejando únicamente reales, pues esto sería una suma directamente de números reales, porque esta suma, esta, es en R, no en R más. La suma en R más nos la definieron de manera diferente. Dense cuenta que la diferencia aquí es que esta es una suma en R más y esta es una suma en los reales. Entonces, en sí, las dos reglas de correspondencia son diferentes. Aquí también es necesario que se fijen en qué momentos están sumando vectores y en qué momentos están sumando escalares. Porque como es en este caso, esas dos sumas pueden no coincidir. ¿Hasta aquí tienen algún comentario más? Bueno. A ver, vamos a probar la última. Ah, no es cierto, penúltima. Que es la cuarta propiedad. En este caso, el escalar se tendría que distribuir sobre la suma de vectores. De esta forma. Bueno, pues primero,
hagamos la suma de vectores. Entonces, aquí, la suma de vectores, vamos a hacer otro cambio de variable. Bueno, antes de hacer el cambio de variable, hagamos la operación. En este caso sería alfa por la operación que me dicen definida en este conjunto es de suma de vectores, es xy. Y entonces aquí es donde podemos hacer el cambio de variable. Digamos que xy nos da como resultado z. Asignamos xy el resultado z, que sigue siendo un número positivo, porque a final de cuentas, recuerden que nos habían comentado que la suma de vectores bajo esta redefinición de la operación es cerrada. Entonces, aquí el resultado de este, pues es este. Entonces, ese sigue siendo un número positivo. Y ahora aplico la multiplicación por un escalar, que recordemos aquí nos la definieron como, sí, la multiplicación de alfa por el número, pero además multiplicada por 2. Y podemos regresar del cambio de variable. Ahora, ya manejamos el lado izquierdo de esta manera, aplicando las dos operaciones que pues, son las mismas que hemos manejado durante todo el ejemplo, que son las que están acá arriba. Estas dos. Y ahora apliquemos del lado derecho. Primero, multiplicación por un escalar. Entonces, este resultado sería 2 alfa x y este resultado sería 2 alfa y. Bueno, cambio de variable. Vamos a decir que este es m y vamos a decir que este es n. Nos queda una suma de vectores, que de acuerdo a nuestra definición debe ser m por n. Recupero el cambio de variable. Y entonces aquí sí ya puedo hacer el producto. Que me quedaría 4 alfa cuadrada x y. Y aquí sigue quedando 2 alfa xy. Pues aquí nos damos cuenta que efectivamente tampoco son lo mismo. Por el alfa cuadrada y por el coeficiente 2 y 4 tampoco existe igualdad. Entonces, resulta que la cuarta propiedad de la multiplicación por un escalar tampoco se satisface. Ya llevamos 4 de las 5 que nos hacían falta probar. Entonces, aquí nos damos cuenta que no hay nuevamente un espacio vectorial. ¿Sí queda clara esta cuarta propiedad? Bueno. Y por último, esta creo es la más sencilla de todas. Si a uno lo multiplico, la unidad del campo lo multiplico por el vector, pues me tiene que devolver el mismo vector. Pero recordemos que la multiplicación por un escalar me dice que sí, debes hacer la multiplicación por el escalar, pero además le tienes que multiplicar por 2. Entonces, en este caso, esta epsilon ya toma el valor de 1. El escalar aquí ya tiene un valor específico, que es la unidad del campo, que de los números reales pues viene siendo el número 1. Entonces, esto me quedaría como 2 por 1 por x, tendría que ser igual a x, y entonces 2x tendría que ser igual a x, lo cual obviamente esto no se va a cumplir a menos que x sea igual a 0,
pero como X pertenece a los reales positivos, pues no puede tomar ese valor. Entonces no se cumple la propiedad. Vean que en este caso, con la redefinición de las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar, no se cumple que sea un espacio vectorial. De inicio ya lo sabíamos, pero al desarrollar las propiedades faltantes, nos damos cuenta que pues, ninguna cumple. Habrá casos en los cuales algunas sí cumplan, otras no cumplan, y habrá los casos en los cuales sí se cumplen todas las propiedades. En ese último caso, sí habría un espacio vectorial. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Entonces, ya corroboramos que no es este conjunto con estas operaciones binarias, con estas operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar, no forma un espacio vectorial. A continuación vamos a ver uno que sí es un espacio vectorial. Entonces, díganme si les puedo presentar el siguiente enunciado. Vale. Aquí tenemos un conjunto 2. Y me dice el conjunto F, en este caso tengo funciones a por e a la x, son funciones exponenciales a por e a la x, donde a pertenece a los reales, y nuevamente sobre el campo real, bajo las operaciones usuales. Vean que aquí me dice operaciones usuales de suma de funciones y multiplicación de una función por un número real. En este caso se satisfacen estas propiedades. ¿Qué sucede con el resto? Aquí ya tenemos que se satisfacen algunas propiedades de la suma, algunas propiedades de la multiplicación por un escalar. Entonces, vamos a probar las 5 que nos hacen falta de aquí y corroborar que efectivamente sí es un espacio vectorial. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. Aquí nos dicen que las operaciones son las usuales. La manera en la que comúnmente sumamos funciones o las multiplicamos por un número real. Y entonces aquí vamos a tomar parte de los antecedentes de cálculo y geometría analítica. ¿Cómo suman funciones y cómo las multiplican por un número real? ¿Cómo hacen la suma de funciones? Sí, de hecho. Sí, de hecho es eso, poner las dos funciones con el signo de suma y ya las estamos sumando. En esencia ya de manera más profunda, lo que hacemos para sumar funciones es reducir todos los términos semejantes que encontremos. Y la multiplicación por un escalar, pues es multiplicar cada coeficiente de la función por el número que estamos multiplicando, ¿no? Por el número real. Bueno, entonces, con base en eso, pues vamos a probar las 5 propiedades de la definición de espacio vectorial que nos hacen falta para que corroboremos que este sí es un espacio vectorial. Entonces, me voy a pasar rápidamente a la pizarra y voy a borrar esta parte. Bueno, para esto tenemos lo siguiente, el conjunto de funciones f
de esta forma. Y suma de funciones, que es esta de manera usual, multiplicación por un escalar, lo mismo de manera usual. Y las propiedades que nos hacen falta son las siguientes. Primero, la suma de este tipo de funciones me tiene que devolver una función del mismo conjunto. La asociación ya se cumple, la conmutación ya se cumple. Me hace falta también probar que exista una función e que me devuelva la propia función f, considerando que e pues, pertenece al conjunto de funciones f, y a e le vamos a llamar en este caso vector nulo. Nos hace falta probar si f con su inverso aditivo nos devuelve el vector nulo. Nos hace falta probar si alfa por un número f, por una función f, pertenece a este conjunto de funciones, y nos hace falta probar si alfa por beta por f es lo mismo que alfa por beta por f. Entonces, estas son las 5 propiedades que nos hace falta corroborar para concluir que efectivamente se trata de un espacio vectorial. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues es lo mismo que hicimos hace un ratito, nada más que ahora vamos a probar otras propiedades con otras operaciones definidas y en otro conjunto completamente diferente. Bueno, antes de comenzar quiero comentarles. Primero, el que yo redefina las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar no quiere decir que no se cumpla la definición de espacio vectorial. Y el que yo use la suma vectorial y la multiplicación por un escalar usuales tampoco es indicativo de que sí se satisfagan las 10 propiedades del espacio vectorial. Entonces, todo depende del conjunto que estén manejando y de las operaciones como estén definidas, ¿sí? Entonces, el hecho de que aquí estemos usando suma de funciones y multiplicación de un real por una función usuales no es indicativo de que para otro conjunto también se vayan a cumplir, porque eso varía dependiendo del conjunto que estemos manipulando. Bueno, dicho esto, a ver, nuevamente les voy a poner nombre. Esta es la 1, la propiedad del vector nulo es la 2, 3, 4 y 5. Entonces, las voy a probar rápidamente. Para la primera, voy a definir dos funciones. Voy a decir que la función f es m e a la x y g es n e a la x. Ah, pero aquí ya tenemos un conflicto. Aquí para que no se confunda esta e del elemento neutro que hemos manejado constantemente, vamos a decir en este caso que el neutro se va a llamar O. Ahí. Y lo voy a hacer con O cursiva. Entonces, la O con cursiva es el vector nulo. Aquí lo vamos a tomar en cuenta. Para que no se confunda con con la E de la función exponencial. Entonces no tengamos problemas en que, pues, ¿cuál es cuál? Bueno,
Entonces, aquí ya nada más nuevamente la notación para el vector nulo. En este caso lo vamos a manejar como la función O. A ver, entonces, como es suma usual de funciones y la suma usual, lo que les comenté es reducción de términos semejantes. Entonces, esta primera propiedad me indicaría que me a la x más ne a la x debe pertenecer al conjunto de funciones f. Bueno, pues hago la suma. Aquí ustedes pueden darse cuenta que pues son dos funciones exponenciales y como lo comentamos hace un rato, la suma de funciones lo que hacemos es reducir los términos semejantes. Esto debe pertenecer a f. Recuerden que el conjunto f tiene esta forma. F igual a por e a la x, donde a es un real. Entonces la pregunta es, ese resultado de suma de funciones, ¿tiene la forma del conjunto f? Entonces, esta propiedad se cumple. Aquí no es necesario, pero si les ayuda pueden hacer el cambio de variable, pueden decir pues que m más n, que son dos números reales, porque recuerden que estos vienen de acá, entonces son dos números reales, les devuelve otro real, y pues hasta le pueden asignar la misma variable de acá, de lo que vamos a llamarle vector genérico. Entonces aquí nos damos cuenta que efectivamente se satisface esta propiedad. Entonces aquí nada más voy a poner una palomita de que se satisface esta. A ver, vamos con la segunda. F más la función O me tiene que devolver F. Entonces en este caso, me a la x más la función O me tiene que devolver otra vez me a la x. Y como es suma usual de funciones, aquí lo que puedo hacer es restar a ambos lados la función me a la x y me queda que la función O pues es 0. Y pues aquí me pregunto, ¿esto pertenecerá al conjunto F? ¿Qué dice el resto? ¿Sí pertenece a F? Ajá, porque el coeficiente... Recordemos que los coeficientes, la función es e a la x y consideramos que a es un número real. Y pues como a es un número real, nada me impide darle el valor de 0. Entonces aquí nos damos cuenta que el vector nulo para este conjunto es 0 e a la x. Que por cuestiones algebraicas pues nos va a dar la función nula, la función 0. Entonces, efectivamente pertenece. A puede ser un número real, el coeficiente que acompaña al exponencial puede ser un número real. Pues entonces no hay ningún problema con que A sea igual a 0 y eso me devuelva el vector nulo. ¿Sí queda claro esto? Bueno, aquí dense cuenta que el uso de las operaciones usuales me ayuda
en este caso, a incluso probar dos propiedades al mismo tiempo, la que nombré como 3, porque recuerden que de esta propiedad 3 me indica que deben existir inversos aditivos. Como estoy usando la suma usual, en este caso en las funciones, pues puedo restar a ambos lados la función y dense cuenta que aquí directamente estoy obteniendo los inversos aditivos. Es decir, el vector nulo, que ya sabemos que es 0e a la x, lo podemos obtener al momento de sumar la función me a la x más su correspondiente menos me a la x. Y este pues sigue siendo un número real, porque si m es un coeficiente como este, que es un número real, porque el conjunto me dice a la exponencial la multiplicas por un número real, pues nada me impide con que ese real sea negativo, o que lo multiplique por un número, por un menos 1 para que se vuelva negativo. Y entonces observen cómo aquí, debido a la bondad de la suma usual de funciones que ya conocemos, que sabemos que incluye a la resta, podemos probar las dos propiedades al mismo tiempo. En una encontramos quién es el vector nulo y en la segunda, ya que encontramos el vector nulo, pues la descomponemos a partir del despeje que hicimos. ¿Sí, sí es clara esta parte? Bueno, nos hacen falta dos propiedades. Entonces, pues indíquenme si podemos probar la cuarta que nos hace falta. Vale. Entonces, la cuarta en este caso es que alfa por la función f pertenezca pues, al conjunto f. Y pues en este caso tenemos que multiplicar alfa por la función f, que habíamos dicho que es me a la x, y esto debe pertenecer a f. Entonces, lo que dijimos, ¿qué hago para multiplicar una función por un número real? Pues lo que hago es multiplicar cada uno de los coeficientes de la función por el número real. Es decir, esta alfa la voy a multiplicar por m. Aquí podemos darnos cuenta que el multiplicar por un número real a estas funciones exponenciales me sigue devolviendo la función exponencial. Porque si hago un cambio de variable, pues puedo decir que alfa por m es ax, es a, nada más. Y ese a está multiplicando a e a la x, que es la misma forma del conjunto de funciones que hemos estado trabajando. Entonces, con esto, usando lo que ya sabemos de las operaciones en funciones, corroboramos que la propiedad sí se cumple. Y ahora que recuerdo, no les he puesto palomita en esta, ni en las dos anteriores que sí se cumplían. Este se cumple, este se cumple. Y pues la primera ya tiene su palomita, ¿no? Nos hace falta una quinta. Que vean que al menos al momento con las 5 que nos indicaban que ya se cumplían más 4 que ya vimos que también se cumplen, ya llevamos 9, nos falta una. Digo, ya sabemos que sí es un espacio vectorial y por lo tanto se tiene que cumplir esta propiedad. Pero pues
Sería muy feo que ya probamos 9 y la última no cumpla. Entonces, por eso es que yo tengo la filosofía de que prueben en el orden que ustedes quieran las propiedades y con una que encuentren que no cumple, pues ya ahí se queda. Ya no tienen que probar absolutamente nada más. Y bueno, entonces esta última propiedad se tendría que satisfacer. Y entonces, de acuerdo a la multiplicación por un escalar, pues lo que tengo que hacer, en este caso del lado derecho, lo voy a hacer ahora primero del lado derecho, es multiplicar el escalar alfa por todo el escalar de la función. Y del otro lado, multiplicar el escalar alfa beta por todo el escalar de la función. Esto me va a quedar así. Alfa beta por m por e a la x. Aquí lo hago paso a paso pues para que nos demos cuenta que efectivamente es lo mismo. Como estamos utilizando el campo de los números reales, es decir, alfa, beta pertenecen a los reales, y en la definición de las funciones me a la x, m pertenece a los reales, entonces lo que tengo aquí es la multiplicación de tres números reales, que a final de cuentas me devuelven un número real, ¿no? Que sería el número alfa, beta por m por e a la x, y del otro lado pues también tengo el alfa, beta, m por e a la x. Entonces, dense cuenta que aquí, a diferencia del ejemplo anterior, aquí sí hay igualdad al desarrollar ambos lados de esta propiedad. Y en consecuencia tenemos que se satisface. Bueno, pues las 5 propiedades que nos hacían falta de este ejemplo, nos damos cuenta que efectivamente se satisfacen. Entonces, 5 que nos dijeron que ya se satisfacen, más 5 que acabamos de probar que ya se satisfacen, ya son las 10 propiedades de la definición. Y aquí, a diferencia del ejemplo anterior, sí existe un espacio vectorial. Y les reitero, para verificar las propiedades, siempre fíjense en el conjunto y en cómo están definiendo la suma vectorial y la multiplicación de vector por escalar, para que puedan llegar a la conclusión correcta al probar cada una de las 10 propiedades. Que bueno, en esencia no me gusta que trabajen mucho. Ya llevamos semana y media probando y probando y probando propiedades. Y pues aquí los ejemplos que me gusta ponerles, pues es que ya se cumplen algunas. A ver, dime si el resto se cumplen. O dime si hay alguna que no se cumple, ¿sí? Entonces, para que tomen en cuenta eso de que en la tarea que les voy a dejar este fin de semana, si necesitan probar si es o no un espacio vectorial, ya vendrán algunas que les digan de inicio que sí se satisfacen y nada más se centran en lo que sucede con el resto. ¿Algún comentario que tengan al momento? Bueno. Vamos a continuación a centrarnos en algo más específico dentro del espacio vectorial, que es lo que le vamos a llamar los subespacios. Una vez que terminemos lo de subespacios,
nada más vamos a comentar algunas propiedades adicionales de los espacios vectoriales y vamos a comenzar a ver ya la parte completa, casi casi operativa, de lo que es el uso del espacio vectorial, con combinaciones lineales, conjunto generador, dependencia lineal, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, comencemos a ver lo que es un subespacio vectorial. Entonces tenemos subespacios. Bueno, primero, ya sabemos lo que es un espacio vectorial. Es un conjunto que se apoya en un campo y que cumple con 10 propiedades. Las operaciones cumplen con 10 propiedades. Bueno, defino suma de vectores, multiplicación por un escalar, y esas operaciones cumplen con 10 propiedades. Bueno, pues resulta que como toda estructura algebraica que hemos visto al momento, el espacio vectorial, voy a decir aquí que se llama V. Entonces, vamos a decir que V es un espacio vectorial. Y resulta que como toda estructura algebraica es un conjunto en el cual podemos definir subconjuntos. Entonces yo puedo tener en este espacio vectorial un subconjunto que le puedo llamar W. Bueno, aquí sucede algo muy curioso. Resulta que como W está contenido dentro de V, W cumple algunas propiedades de V. Cumple algunas, no todas. ¿Por qué? Pues imagínense esto. Imagínense que V es el conjunto de todas las frutas. Así todas, absolutamente todas las frutas que ustedes conozcan. Pues resulta que ese tipo de alimento cumple con cierta característica, ¿no? O sea, es de origen vegetal, generalmente pues son donde se encuentran las semillas para que las plantas, nuevas plantas puedan crecer, y pues tienen un sabor en general dulce. Bueno, pero resulta que dentro de las frutas hay subconjuntos de ellas, por ejemplo, el conjunto de las manzanas. Hagamos de cuenta que W son las manzanas y V son las frutas. Sí, obviamente las manzanas son frutas porque cumplen con la característica que conocemos de las frutas. Pero las manzanas tienen, además de las características de las frutas, ciertas características en particular. No sé, de las manzanas, centrándome nada más en manzanas, dejando a un lado las peras, que son un tipo de manzanas, ¿no? Pero dejando a un lado las peras, pues las manzanas en general tienen una forma más o menos redonda, tienen cáscara entre verde, amarilla y roja. La carne de las manzanas es, dependiendo de cómo, de qué tan maduras estén, pues es más maciza o más suave. Y en el centro siempre tienen las semillas, ¿no? Resulta que ese tipo de descripciones también la podemos aplicar a los espacios vectoriales. W, que es un subconjunto de V, cumple con algunas propiedades de V, pero además va a cumplir con sus propiedades en específico. Es como decir que V le está heredando algunas propiedades a W, pero W por sí mismo puede cumplir con otras en específico. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, en un subconjunto nosotros podemos decir
que la suma vectorial cae en el propio subconjunto y que la multiplicación de un escalar por un vector también cae en ese subconjunto. Y ahora me podrían decir, pero pues es que eso es debido a V. Así de, en esencia sí, pero aquí lo que estamos diciendo es que la suma y la multiplicación por un escalar caen dentro de W, no que caigan específicamente en V, sino ya estamos restringiendo directamente sobre W. Es decir, que la suma esté únicamente aquí, que no caiga por acá no. La característica individual de W me puede decir que la suma de vectores de W caigan en el propio W y que la multiplicación por un escalar caiga también dentro de W. Aquí, siempre y cuando pues estos vectores pertenezcan al propio W. Es como el ejemplo que les puse hace un momento de la fruta y las manzanas. Cuando yo digo, a ver, esta fruta tiene cáscara roja, tiene carne más o menos maciza, es más o menos redonda, tiene las semillas dentro, viene de un árbol llamado manzano, pues es una manzana. Y sí, es una fruta, pero cae dentro del conjunto de las manzanas. Entonces, aquí sucede exactamente lo mismo. Al sumar dos vectores de W, el resultado cae en W. Al multiplicar un escalar por un vector de W, cae sobre el conjunto W. Y esto es a lo que le vamos a llamar el subespacio vectorial. Nada más necesitamos probar estas dos, pues precisamente porque ya sabemos que W cumple algunas propiedades de V, porque W está contenido en V. Lo único que no sabemos si W satisface completamente es precisamente estas dos. Y entonces podemos definir el subespacio vectorial de la siguiente forma. Primero, W es un subespacio si por sí mismo es un espacio. Entonces es como decir que hay un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial. Así es como podemos catalogar al subespacio. Y segundo, para determinar precisamente que se trata de un subespacio, pues debemos probar estas dos propiedades. El resto están heredadas del espacio vectorial. Probando directamente la suma de vectores y la multiplicación por un escalar, ya corroboramos que se trata de un subespacio. Entonces, aquí podemos tener espacios vectoriales y podemos tener subespacios vectoriales, que no es otra cosa más que un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial. Geométricamente lo podemos ver así. Tal vez hoy no nos dé tiempo de verlo como me gustaría verlo, si no lo vemos el próximo lunes, pero podemos verlo así. Podemos llamar al espacio de las ternas ordenadas, al espacio R3, como el espacio vectorial, y a un plano que pasa por el origen le podemos llamar el subespacio vectorial, porque el plano está contenido en el cubo coordenado. Es un subconjunto que por sí mismo va a cumplir con las características del espacio vectorial. Y en consecuencia le podemos llamar como subespacio vectorial.
Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que para el espacio vectorial tenemos que probar 10 propiedades. Si ya estamos viendo un subespacio, con estas dos es lo único que debemos hacer, porque el resto ya son heredadas del espacio vectorial en el que está contenido el subconjunto que estamos analizando. Aquí también quiero comentar algo importante. Si están recursando la asignatura, tal vez recordarán que en algún momento les dijeron, pues el vector nulo también debe estar contenido en este subconjunto. Bueno, esa condición se satisface a partir de estas dos. Entonces, si yo tomo en cuenta que los subconjuntos que estemos trabajando como subespacios cumplen con la cerradura en la suma de vectores y que la multiplicación por un escalar cae dentro del subconjunto, pues automáticamente esto se debe de cumplir. Pero no al revés. Entonces, es el comentario que les hago. Hay que tener cuidado con que con las propiedades que estemos probando del subespacio. Si probamos que el resultado de las dos operaciones cae dentro del subconjunto, ya podemos asegurar que entonces sí se satisface que el vector nulo esté dentro del subconjunto. Pero si lo hacemos al revés, eso no tiene garantía. Y pues de hecho vamos a ver dos ejemplos de subespacio. Bueno, yo espero que nos dé tiempo de ver los dos ejemplos de subespacio en este momento. Si no, pues vemos uno y el próximo lunes vemos el segundo. A ver, hasta aquí, ¿tienen algún comentario? Bueno. Sí. Cuando estamos viendo la pertinencia de un subespacio, saber si un subconjunto es o no un subespacio, al probar la cerradura en la suma de vectores y que la multiplicación por un escalar caiga en el subconjunto, ya estamos asegurando que el vector nulo se encuentra en ese subconjunto. Pero si lo probamos al revés, entonces no podemos asegurar que se trate de un subespacio. Si yo pruebo el vector nulo, no puedo asegurar que se cumplan estas dos. Ni nada. Bueno. Aquí ya no nos vamos a preocupar de la redefinición de las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar. Aquí siempre vamos a usar las usuales. No importa cuál sea el subconjunto que estemos analizando. Entonces, fíjense. Voy a decir que tengo el espacio vectorial. Un espacio vectorial real. Cuando ustedes vean que les dicen el espacio vectorial real o el espacio vectorial complejo, quiere decir el conjunto numérico que están utilizando como campo. ¿Cuáles son los escalares? Entonces, si ustedes ven espacio vectorial real, quiere decir que los escalares son reales. Si ven espacio vectorial complejo, quiere decir que los escalares son complejos. Entonces, a eso se refiere este apellido de espacio vectorial real, que el campo de donde voy a tomar los escalares son los números reales. Entonces, vamos a decir que tenemos el espacio vectorial real de todos los polinomios de grado menor o igual a 2, cuyos coeficientes pertenecen a los números reales. Entonces, ese es el espacio vectorial que vamos a manejar
en este caso. Es más, yo creo que lo voy a mover rápidamente para que lo pueda colocar en un solo renglón. Ay, bueno, entonces no me alcanzo. Bueno, pues lo hago más pequeño. Ahí está. Entonces, el espacio vectorial que estamos trabajando son polinomios de grado menor o igual a 1, de grado menor o igual a 2, con coeficientes reales. Y yo voy a decir que este espacio vectorial tiene un subconjunto Q, que son todos los polinomios de grado menor o igual a 1. Entonces, aquí podemos observar que Q es un subconjunto del espacio vectorial P. ¿Por qué? Porque si yo digo que A es igual a 0, pues tengo estos polinomios. No importa que arriba tengan bx más c y abajo tengan mx más n. Esos coeficientes son reales y pues de todos modos son los polinomios de grado menor o igual a 1. Entonces, si yo digo que A es igual a 0, observen que obtengo automáticamente el subconjunto Q. Entonces, Q hereda las propiedades de P. No todas. Las dos que acabamos de comentar, esas no las hereda. Vamos a investigar si efectivamente al sumar polinomios en Q, al multiplicar por un número real un polinomio en Q, el resultado cae dentro del conjunto. Entonces, la pregunta que nos hacemos: ¿Q es un subespacio? ¿De P? Si ya sabemos que P es un espacio vectorial, pues hay que ver si Q por sí mismo es un subespacio vectorial. Bueno, también es un espacio vectorial. Y entonces hay que probar las dos propiedades que acabamos de observar. La primera, yo voy a decir que f de x más g de x debe pertenecer a Q. Siempre y cuando, pues, f de x y g de x pertenezcan a Q. La cerradura en la suma de vectores. En este caso son polinomios. Ahora, les reitero, aquí no me dice quiénes son las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar. Entonces, vamos a utilizar las usuales. En subespacios ya no vamos a mencionar las operaciones. Ya de manera automática, de manera estándar, asuman que son las usuales. Bueno, pues voy a definir estas dos funciones. Vamos a decir que f es el polinomio m1x más n1 y g es el polinomio m2 de x más n2. Y vamos a sumarlas. Entonces hago la suma. m1x más n1 más m2x más n2. Esto me tiene que devolver un polinomio que pertenece a Q. Ay, aquí le puse como Q de los racionales, pero no es Q de racionales, es Q del conjunto Q nada más. Estos no son racionales. Nada más es Q. Bueno, pues nuevamente tenemos funciones. En este caso estamos sumando polinomios. Y como habíamos comentado, la suma de funciones la realizamos al reducir los términos semejantes. Entonces, reduzco los términos semejantes, que en este caso primero son los de x. Y en segunda instancia, pues son los independientes.
Bien. Aquí les reitero, pueden hacer el cambio de variable. No hay problema si no lo hacen. Si ya identifican que la forma es del conjunto, pues ya hasta ahí se queda. Pero si no lo identifican claramente, pues pueden hacer el cambio de variable. Por ejemplo, yo puedo decir que m1 más m2, pues me devuelve un número m. Son coeficientes reales de polinomios, entonces la suma de reales me devuelve otro número real. Hago lo mismo con n1 más n2 y observen que aquí pues obtengo directamente la forma de los vectores del conjunto que estamos trabajando. Vamos, voy a subir rápidamente. Acá tengo la forma que es mx más n. Y pues aquí abajo efectivamente vemos que tenemos esta misma forma. ¿Sí queda claro esto que acabamos de probar? Esta cerradura en la suma de polinomios. Bueno. La voy a bajar rápidamente porque ya nada más nos quedan 10 minutos. Entonces, para que terminemos este ejemplo de subespacio. La segunda que me dice que alfa veces el vector f de x debe pertenecer a q, pues es la multiplicación por un escalar. Y pues aquí la voy a hacer de la misma forma que hace un rato, nada más aplicando la multiplicación por un escalar. Son funciones nuevamente, son polinomios, entonces yo puedo multiplicar el polinomio m1x más n1 por el escalar alfa y verificar si pertenece a q. Entonces multiplico cada coeficiente por el escalar alfa y verifico si esto es igual a q. Vean que podemos hacer nuevamente el cambio de variable. Les reitero, no es necesario, pero si les ayuda, pues adelante, no hay problema. Alfa por m1 puede ser mi coeficiente x, digo mi coeficiente m, y alfa por n1 puede ser mi coeficiente n. Y pues nos damos cuenta que tiene la misma forma. Tiene la misma forma del conjunto Q de polinomios de grado menor o igual a 1 que estamos trabajando. Entonces, vemos que tanto la suma de vectores como la multiplicación por un escalar no solamente caen en el espacio vectorial P, caen directamente dentro del subconjunto Q. Y con esto podemos decir que Q es un subespacio vectorial. Las demás propiedades ya se van a cumplir directamente por el espacio vectorial P. Aquí nada más con que veamos que los resultados de las operaciones caen dentro del subconjunto, entonces es como podemos concluir que Q es un subespacio. Bueno, la pertenencia del vector nulo al subespacio, esa la quiero ver de manera geométrica en la próxima sesión para que veamos cómo es que la cerradura en la suma de vectores y que el resultado de la multiplicación de un vector por un escalar cuando cae dentro del conjunto hacen que automáticamente se obtenga el vector nulo dentro del subespacio.